Hola, yo soy Carlos, soy el profesor de Statistics para la asignatura de Estadística 1 para los grados de ADE, Economía, Contabilidad y Finanzas, Empresa y Tecnología y ADE y Derecho de la UAB. Y antes de empezar con la primera clase os voy a explicar un poco cómo va a funcionar todo el curso. El curso está orientado a preparar toda la asignatura desde el principio para todo el semestre, de forma que si os apuntáis con tiempo os servirá para ir preparando todas las pruebas de evaluación continua y si os apuntáis más al final pues os servirá sobre todo para preparar el examen. El curso está formado por dos tipos de clases. Tendremos las clases grabadas en vídeo, donde os explicaré de cada tema toda la teoría y haremos ejercicios enfocados a cómo os los preguntan después en el examen y a cómo lo hacéis en clase, todo súper orientado a cómo lo hacéis en vuestra universidad. Y tendremos también un vídeo en el que haremos un esquema de toda la teoría y un último vídeo donde resolveremos un modelo del examen final. Además tendréis un vídeo en el que os explicaré cómo utilizar el programa informático que necesitáis para la asignatura y cómo interpretar los resultados. Y por último tendremos la clase online en directo, que la haremos cuando se acerque la fecha del examen final, lo haremos a través de Google Meet, donde resolveremos las últimas dudas y resolveremos el examen del último año. Los vídeos los podréis mirar en el momento que queráis. Lo único que tenéis que tener en cuenta es que vais a tener un máximo de 3 visualizaciones por cada vídeo, ya que el curso es de uso individual. Las primeras clases del curso son gratis y las tenéis en YouTube para poder probar. Para acceder al curso completo sí que tendréis que hacer la inscripción por la web. Además, cuando os apuntáis al curso tendréis acceso a un dossier en PDF con todo el material de la asignatura. Todos los apuntes, ejercicios, las pruebas de evaluación continua, los exámenes finales, todo el material que necesitáis para poder seguir bien el curso. No necesitáis más material que el que os damos, ¿sí? Y os lo podéis imprimir e irlo rellenando a medida que vais haciendo las clases. Lo ideal es siempre tener el dossier al lado para irlo rellenando a medida que vais viendo los vídeos. Si queréis ver la clase de prueba, os podéis descargar un dossier de prueba desde la página web o en la propia descripción del vídeo. Por último, en la fecha de inicio del curso, abriremos un grupo de WhatsApp, conmigo, con el profesor y con todos los alumnos, de forma que cualquier duda que tengáis sobre el temario, sobre el funcionamiento del curso, sobre alguna cosa que hayáis hecho en clase, sobre cualquier cosa de alguna prueba de evaluación continua, me lo podéis preguntar en el grupo y lo iremos resolviendo. También servirá para organizar la clase en directo, ¿sí? Y para que sea una vía de comunicación durante todo el semestre hasta la fecha del examen. El grupo estará abierto hasta unos días después del examen final. Bien, pues dicho esto, acabamos esta presentación y vamos a empezar ya con la primera clase del curso. Bien, pues vamos a empezar ahora ya sí con este primer tema. Vamos a la página 2. Vamos a la página 2 del dossier. Empezamos con este primer tema de análisis de datos. Venga, antes de nada, la obtención de los datos. El concepto de población y de muestra. Normalmente nosotros vamos a querer conocer una determinada población, que son todos los elementos que nos cumplen una determinada característica. Por ejemplo, imaginaros que queremos estudiar cómo ha ido el examen de Estadística 1. ¿Sí? Pues mi población sería todos los alumnos que han hecho el examen de Estadística 1. Tenemos una población que es lo que nos interesa conocer. Pero ¿qué ocurre? Que normalmente la población son muchos elementos y no vamos a tener recursos para acceder a todos ellos. ¿Sí? De forma que yo no tengo forma de acceder a todos los alumnos que han hecho el examen. ¿Qué podríamos hacer para entender cómo ha ido el examen? Pues podríamos sacar una muestra. La muestra sería un grupito representativo de esa población. Por ejemplo, yo resulta que tengo acceso a puedo coger a 30 alumnos al azar que han hecho el examen. ¿Sí? Esa sería mi muestra. Y a partir de esos 30 alumnos que yo tengo acceso a ellos, entonces calculamos pues cómo les ha ido el examen. Podemos calcular, por ejemplo, la media del examen, ¿sí? La media del examen para los 30 de mi muestra, la varianza, el coeficiente de variación. Bueno, luego veremos diferentes valores referidos a la muestra, ¿no? Esos son los estadísticos. Los estadísticos son los valores calculados en la muestra. ¿Sí? Pero lo que realmente me interesa no es la nota media de mi muestra de 30 personas, sino que me interesaría la nota media de toda la población entera, que esto lo veremos más adelante, pero se expresaría con la letra mu, por ejemplo, la media poblacional. ¿Sí? Todos los valores que se refieren a la población y que normalmente van a ser desconocidos porque no tendremos la población, son los parámetros. Por tanto, lo que nos interesará conocer serían los parámetros, la media poblacional, la varianza poblacional, el coeficiente de variación poblacional, ¿no? Los parámetros es lo que nos interesa,
pero nosotros no tendremos recursos para acceder a los parámetros y por tanto trabajaremos con los estadísticos. Por tanto, nosotros a partir de los estadísticos vamos a intentar entender cómo son los parámetros. Nosotros queremos conocer la población, no tenemos recursos para llegar a todos los elementos. Cogemos una muestra, de la muestra calculamos los diferentes estadísticos y con los estadísticos muestrales intentaremos entender qué es lo que estaba ocurriendo en toda la población entera, que es lo que realmente nos interesa. Por tanto, la población es el conjunto de los elementos que cumplen una o varias características, el parámetro es la propiedad descriptiva de la población que generalmente va a ser siempre desconocida, ¿sí? Y luego la muestra sería el subconjunto de elementos de la población, un subconjunto que sea representativo de los elementos de la población, y el estadístico sería una propiedad descriptiva pero aplicada a la muestra, ¿sí? De ahí salen las dos ramas principales de la estadística. La estadística se divide en dos grandes ramas. Una la vamos a hacer ahora, cuando hagamos estadística descriptiva en este primer tema, y la otra la vamos a hacer sobre todo cuando hagamos estadística 2, ¿sí? Que será la estadística inferencial. De estadística, por tanto, tendríamos la estadística descriptiva y la estadística inferencial. La estadística descriptiva consiste en que a partir de los datos que nosotros tendremos, normalmente de una muestra, intentaremos resumir toda esa información para que se pueda entender mejor, ¿sí? Todas las técnicas para resumir la información, ¿sí? Calcular la media aritmética en la muestra sería hacer estadística descriptiva, calcular una varianza, calcular una tabla de frecuencias, ¿no? Si nosotros tenemos un Excel con 2000 datos, ahí no vamos a entender nada de lo que está pasando. Necesitamos técnicas que nos ayuden a resumir toda esa información para que sea comprensible, ¿sí? Estadística descriptiva son las tablas de frecuencias, son los gráficos, los cálculos numéricos de indicadores, ¿sí? Todo esto es estadística descriptiva y es lo que haremos en este primer tema. Mientras que la estadística inferencial no la vamos a tocar de momento, lo haremos más adelante, y se refiere a todas las técnicas que nos sirven para hacer este proceso, para que a partir de los estadísticos podamos entender lo que ocurre con los parámetros. Por tanto, la estadística inferencial son las técnicas referidas a que a partir de la muestra intentemos entender los valores poblacionales, ¿no? Por tanto, inferencia estadística se encarga de extraer conclusiones sobre la población a partir del estudio de una muestra, y la estadística descriptiva se encarga de resumir, de describir un conjunto de datos para su comprensión. Venga, entonces, para que nosotros podamos hacer este proceso, a partir de la muestra entender la población, necesitamos que la muestra sea representativa. Tenemos diferentes técnicas de muestreo, que son las técnicas que nos ayudarían a recoger un grupo de elementos de la población y que nos salgan representativos, ¿no? Por tanto, tipo de muestreos. Tipo de muestreo. Podríamos hablar de el muestreo más sencillo, es el muestreo aleatorio simple, o el MAS, que se llama, ¿sí? Muestreo aleatorio simple. Un muestreo aleatorio simple sería coger una muestra totalmente al azar de la población. Si, por ejemplo, tuviéramos, tenemos a una población que son 300 alumnos y yo necesito a 30, pues cogemos a 30 alumnos totalmente al azar de los 300, ¿no? Imaginamos que tenemos un listado de los alumnos, pues cogemos solo a 30 de ellos, le pedimos al ordenador 30 números aleatorios, o lo hacemos con una lista de números aleatorios, o lo hacemos con un bombo, ¿no? Con cualquier cosa, pero que lo hagamos totalmente al azar. Escoger la muestra totalmente al azar. Eso es el muestreo más sencillo y el que más se utiliza. Además del muestreo aleatorio simple, tenemos también el muestreo sistemático. El muestreo sistemático es el tipo de muestreo en el cual trabajaremos con una frecuencia de extracción. Es decir, si nosotros teníamos una población de 300, decíamos, y cogemos una muestra de 30, me sale que tengo que coger a uno de cada 10. Pues a partir de aquí empezaremos en un número aleatorio, pero en lugar de recoger 30 números aleatorios, yo empiezo con un número aleatorio, me sale el 123. Pues el siguiente, le cojo a la persona 123. ¿Y la siguiente cuál sería? La persona 133. La siguiente sería la persona 143, ¿no? Iríamos haciendo así para todos los valores. Cuando lleguemos al 193, al 293, nos iremos ya a la persona número 3, luego a la persona 13, ¿sí? Por tanto, muestreo aleatorio sistemático
es cuando dividimos población entre muestra y sacamos una frecuencia de extracción, y con la frecuencia de extracción vamos recogiendo la muestra. Empezamos en un punto aleatorio y con ese punto aleatorio vamos sumando lo que nos haya salido de la frecuencia de extracción. Eso es el muestreo sistemático. Luego tenemos el muestreo estratificado. Muestreo estratificado. El muestreo estratificado consiste en recoger la muestra, al azar también, pero conservando alguna propiedad que crea que es importante en la población. Por ejemplo, si yo sé que de la población de los alumnos el 60, bueno, vamos a decir, de los 300 alumnos resulta que 200 son chicas y 100 son chicos. Tenemos un 66% de chicas y un 33% de chicos. Y yo creo que eso es una propiedad que es muy importante. Si lo hago al azar, ¿qué podría pasar? Pues que a lo mejor no me salen esas proporciones, a lo mejor me sale un 50% de chicos, 50% de chicas, porque es al azar. Pues si yo me quiero asegurar de que las proporciones de la población se conserven en la muestra, yo puedo coger una muestra y decir, vale, yo voy a coger una muestra de 30, ¿no? Pues de los 30 quiero que se conserven las mismas proporciones. Es decir, quiero tener un 33% de chicos y un 66% de chicas. ¿Sí? Por tanto, digo, vale, pues de los 30 cogeremos a 10 chicos y a 20 chicas. ¿Sí? Y entonces lo recogemos al azar. De todos los chicos cogemos a 10 chicos al azar y de todas las chicas cogemos a 20 chicas al azar. De esa manera conseguimos que la muestra seguirá siendo aleatoria, pero conservará el 33% de chicos, 66% de chicas. ¿Sí? Por tanto, conseguiremos mantener esas proporciones. Es el muestreo estratificado, cuando la población tiene alguna característica que creo que es importante que se mantenga en la muestra. Y si yo lo hago al azar, pues puede ser que me salga un poco diferente. Pues me aseguro de que me salga igual que en la población. ¿Sí? Veo las proporciones que tiene la población y las aplico a la muestra. De forma que si el 66% de la población son chicas, pues yo voy a coger una muestra donde el 66% sean chicas. Y luego la haré al azar. Pero me aseguraré de que me salga la proporción de chicos y chicas que tiene la población. Y luego tenemos otro muestreo que es el muestreo por conglomerados. Muestreo por conglomerados es otro muestreo donde la idea es ahorrar costes. Por ejemplo, imaginaos que clases de alumnos que hacen estadística 1 hay de economía, hay de ADE, de contabilidad y finanzas, hay de no sé cuántos grupos. Y además cada uno tiene los de mañana, los de tarde, los del inglés, los de no sé cuántos. Imaginaros que en total tenemos, yo qué sé, tenemos 12 grupos, ¿no? Tenemos un total de 12 grupos, 12 clases. Y imaginaros que para mí las clases son equivalentes, porque yo quiero saber cómo ha ido el examen y en principio el examen es común para todos y en principio debería ser el mismo para todos los grupos. Imaginaros que las 12 clases para mí son absolutamente equivalentes. Pues entonces a lo mejor no me hace falta coger a alumnos de todas las clases. Yo lo que podría decir es decir, vale, pues de las 12 clases, voy a pedirle permiso al profesor de 3 clases, solo de 3 clases. De esta y de esta. Lo hago al azar, ¿sí? Al azar cojo 3 clases de las 12 y a partir de ahí la muestra la construyo a partir de esas 3 clases, ¿sí? De forma que lo hago, por ejemplo, pues digo, vale, pues voy a coger a 10 alumnos de cada clase para formarme la muestra de 30. Es una forma de ahorrar costes, porque fijaros que de esta manera yo tengo que coger a 30 en total y eso puede ser que sea muy costoso, que tenga que ir a pedir permiso a cada profesor para que me dé el contacto de cada alumno, de no sé qué. Pues en lugar de eso, lo que podríamos hacer es decir, vale, pues yo cojo solo 3 clases al azar y de esas 3 clases cojo mi muestra, cojo a 10 alumnos de cada clase al azar y ya está. De esa manera conseguimos una muestra mucho más económica. Por tanto, el muestreo por conglomerados es cuando la población se divide en partes equivalentes y para ahorrar costes no las cojo todas, sino solo cojo algunas de esas partes por azar. Así me sale mucho más económica la muestra. No confundir con el muestreo estratificado, que es cuando la población se divide en partes distintas y quiero que esas partes queden igual representadas en nuestra muestra. Venga, esos son los tipos principales de muestreos. Bueno, y luego esto de los conglomerados a veces se hace por etapas, se hace varias veces, entonces se le llama conglomerados por etapas o muestreo por etapas.
Si, por ejemplo, yo quiero coger una muestra de trabajadores, pues ¿qué podríamos hacer? Pues podríamos coger de toda Cataluña, pues cogemos solo a 4 comarcas al azar. Y dentro de cada comarca cogemos solo a 2 municipios al azar en cada una de las comarcas. Y dentro de cada municipio cogemos a 5 empresas al azar. Y nuestra muestra la construimos de esa manera, ¿sí? Luego cogemos ya los datos dentro de cada empresa, en cada muestra, ¿no? Por tanto, eso lo puedo hacer en varias etapas, ¿no? Si yo considero que las comarcas son equivalentes, pues puedo coger algunas de las comarcas por azar y luego dentro de esas comarcas volver a hacer otros conglomerados y decir, pues los municipios cojo algunos por azar, ¿no? Eso lo puedo hacer en varias etapas, entonces es el muestreo conglomerados por etapas o muestreo polietápico o por etapas. Venga, esos son los diferentes tipos de muestreo, solo que tengáis una noción general, esto no os lo suelen preguntar, porque los exámenes ya veréis que son bastante prácticos, son bastante de cálculos, así que esto es algo un poco teórico, no os lo suelen preguntar mucho, pero bueno, os lo explican, yo por si acaso os explico un poco que tengáis esa noción. Para hacer un muestreo adecuado, representativo, se puede hacer básicamente de estas 4 maneras, totalmente al azar, con una frecuencia de extracción, con unas proporciones que mantenemos en la muestra o cogiendo algunos de los elementos de la población para que se nos sea más económico, ¿sí? Conglomerados. Venga, entonces, ¿qué más? Venga, después tenemos los diferentes tipos de variables. En estadística vamos a trabajar siempre con variables. ¿Una variable qué sería? Una variable sería cualquier característica que pueda variar, que pueda tomar diferentes valores entre los diferentes elementos de la población. Por ejemplo, decíamos el examen, ¿no? La nota del examen sería una variable porque no todo el mundo tendrá la misma nota, ¿sí? Si mi población son los alumnos que han hecho el examen, la nota que han sacado es una variable, será distinto en función de la observación. Pues el sexo, pues también sería otra variable, si es chico o si es chica. El número de asignaturas que se ha matriculado cada alumno, pues también sería una variable, ¿no? Cualquier cosa que pueda tomar diferentes valores será una variable, ¿sí? Si yo, por ejemplo, dijera, fuera algo que fuera común para todos, si es estudiante o no lo es, pues todos son estudiantes, por tanto eso no sería una variable. Variable es cualquier cosa que puede variar y es lo que estudiaremos siempre en estadística. Entonces, las variables pueden ser básicamente de 2 tipos. Podemos hablar de variables de tipo cualitativas, o variables de tipo cuantitativas. Una variable cualitativa sería una variable que puede tomar diferentes categorías, diferentes valores. Una variable cualitativa nos puede tomar diferentes categorías como resultados de la variable, es decir, van a ser nombres, ¿sí? Cualidades. Por ejemplo, decíamos el sexo como chico o chica. Eso sería una variable cualitativa. En cambio, si la variable son números, como la nota del examen que decíamos antes, el valor numérico, o la edad del alumno, ¿sí? Cualquier cosa así, sería una variable de tipo cuantitativa. Entonces, categorías y números. También se le llaman categóricas o numéricas. Venga, luego además de esto, dentro de cada grupo tenemos 2 subgrupos, que sería, dentro de las cualitativas puede ser de tipo nominal o puede ser de tipo ordinal. Eso quiere decir que si tenemos orden, diremos que es una variable cualitativa ordinal. Y si no tenemos orden, diremos que es de tipo nominal. Por ejemplo, si yo digo nivel económico de la familia del alumno, como bajo, medio, alto. Eso tiene orden, ¿no? Tiene una jerarquía, los diferentes resultados. Pues sería de tipo ordinal. En cambio, si yo dijera, si dijéramos el estado civil del alumno, como soltero, casado, divorciado, viudo, son diferentes categorías, pero no tienen ningún orden, ¿no? No hay ninguna jerarquía. Por tanto, sería una variable de tipo cualitativa nominal, ¿no? Yo lo podría haber dicho en ese orden o lo podría haber dicho en orden contrario. Venga, y luego dentro de las variables cuantitativas tendremos que distinguir entre las discretas, variables cuantitativas discretas, y las variables cuantitativas continuas. Variables cuantitativas discretas y continuas. Discretas se refiere a que vamos a tener números como resultados de la variable, porque son cuantitativas, pero números discretos. Es decir, vamos a tener un número limitado de resultados. En cambio, en una variable cuantitativa continua tendremos todo un continuo de valores, no habrá ningún salto de un valor a otro. Por ejemplo, si decimos el número de asignaturas matriculadas, eso es una variable de tipo discreta, porque pasamos de un valor
a otro, ¿no? Tendremos que pasar de un valor a otro. O nos hemos matriculado de 4 asignaturas este semestre, o de 5, o de 6, ¿sí? Pero no nos podemos matricular de 4 con 25. Por tanto, hay saltos de un valor a otro. ¿Sí? Puede ser una variable que solo tome números enteros, o que vaya solo de 10 en 10, o de 100 en 100, o de un decimal en un decimal, pero que tengamos saltos entre un valor y el otro. En cambio, una variable continua tendría infinitos resultados posibles. Por ejemplo, si dijéramos la altura que tiene el alumno. La altura del alumno sería una variable que tendría infinitos resultados, ¿no? Sería una variable de tipo cuantitativa continua. Yo de medir 1,70 a medir 1,71 habrían infinitas alturas entre medio. Puedo medir 1,70,5, 1,70,625, puedo medir cualquier valor entre medio. Tengo infinitos decimales entre un valor y otro. Por tanto, es todo un continuo y no hay ningún salto. Discretas, saltos entre los resultados de la variable. Continua, no hay ningún salto. Todo es toda la serie numérica con infinitos decimales sin saltos entre valores. Venga, pues vamos a empezar en la página 3 ya con la parte de estadística descriptiva. Vamos a la página 3. Venga, ya hemos visto los conceptos más básicos de qué es la población, qué es la muestra, cómo se debe recoger un muestreo y los tipos de variables. Entonces vamos a empezar a hacer ya estadística descriptiva, que es de lo que va este primer tema. Por tanto, vamos a empezar a ver cómo resumir unos datos, las diferentes técnicas para resumir, para sintetizar unos datos que tenemos. Entonces, lo primero que podemos hacer para resumir unos datos, para describir los datos, para hacer estadística descriptiva, es una tabla de frecuencias. En la tabla de frecuencias vamos a coger los diferentes resultados de la variable y vamos a ir contando cuántas veces se nos repite cada uno de ellos. Por ejemplo, dice número de hijos por familia. Pues tenemos, vamos al ejemplo de un poquito más abajo, el primer ejemplo que tenéis, vacío. Dice número de hijos por familia. Pues tendríamos familias con 0 hijos, hay familias que tienen un hijo y familias que tienen 2 hijos en esta muestra, ¿no? Pues estos serían los diferentes valores de la variable. Entonces, lo que deberíamos hacer sería, para hacer una tabla de frecuencias, vamos a contar cuántas veces se repite cada valor. ¿Cuántas veces se nos repite cada valor? Por ejemplo, ¿cuántas veces tenemos valor 0? ¿Cuántas veces tenemos familias con 0 hijos? ¿Cuántas veces tenemos familias con 0 hijos? Pues aquí miramos los datos del ejemplo de la página 3, el de arriba. Serían 2 casos. Solo hay 2 familias con 0 hijos. Eso es la frecuencia absoluta, la n sub i. Frecuencia absoluta. Se refiere a cuántas veces se da ese valor de la variable. Familias con 0 hijos se dan 2 veces en la muestra. Familias con un hijo tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Tenemos 5 familias que tienen un hijo. Y familias con 2 hijos, pues tendríamos 1, 2 y 3. 3 familias que tienen 2 hijos. Esas son las frecuencias absolutas. Venga, luego podemos hablar también de las frecuencias absolutas, pero acumuladas. Eso quiere decir cuántas veces se da ese valor de la variable y todos los anteriores. ¿Cuántas veces tenemos familias con 0 hijos o menos? No hay ninguna categoría anterior a 0 hijos, no puedes tener hijos negativos, por lo tanto sería 2, ¿no? ¿Cuántas familias tenemos con un hijo o menos? Con un hijo o menos tendríamos 5 de un hijo y 2 de 0, que sería menos, ¿no? Por tanto sería 7. ¿Y cuántas familias tendríamos con 3 hijos, con 2 hijos o menos? Pues 3 más 5 más 2 sería un total de 10, ¿no? Hay 10 familias que tienen 2 hijos o menos. Esto lo podemos hacer como con una suma en zigzag. Lo primero siempre es lo mismo. Luego diremos 2 más 5, ya llevamos 7. Luego 7 más 3, ya llevamos 10, ¿no? Venga, nos quedaríamos con esto. Venga, entonces, además de esto, luego tenemos las frecuencias relativas y las frecuencias relativas acumuladas. Las frecuencias relativas se refieren a la proporción que nos representa ese valor o esa categoría. La proporción del total. En total, ¿yo cuántos datos tengo aquí? Tengo 10, ¿no? Por tanto, ¿qué proporción representan las familias con 0 hijos? Pues 0 hijos hay 2 de las 10, ¿no? 2 de 10 es igual a 0,2. La frecuencia relativa sería de 0,2. Después, familias con un hijo. Hay 5 de las 10, es decir, sería un 0,5. Y familias con 2 hijos sería 3 de los 10, sería igual a 0,3, ¿no?
Por tanto, las frecuencias relativas nos dicen la proporción que nos representa cada valor. Eso también lo podemos expresar en porcentaje, ¿no? Si lo multiplicamos por 100, el 20% de las familias no tendrían ningún hijo, el 50% tendrían un hijo y el 30% tendrían 2 hijos. Bien. Y luego eso también lo podemos acumular, decíamos, igual que antes, ¿no? Con esa suma en zigzag para ver cuál es la proporción de esa categoría o de ese valor y todos los anteriores. Decíamos 0 o menos, pues el 20% son familias con 0 o menos. Con 1 o menos, 50 y 20 sería un 70%, ¿no? Familias con un hijo o menos son el 70% de las familias. Y familias con 2 hijos o menos, esto más esto, sería el 100%, ¿no? Sería el 1. Por tanto, podemos hacer esto igual, luego esto más esto nos da esto, luego esto más esto nos da esto, ¿no? Podemos hacer esa suma en zigzag que os decía, ¿no? Venga, por tanto, al final nos quedaría esta tabla. Pues ya hemos hecho la tabla de frecuencias. Yo podría tener aquí miles de familias y el número de hijos de cada una. Pero si yo lo tengo en un Excel, eso yo no entiendo nada de qué está pasando, los hijos que tienen las familias. Sí, porque son muchos números. Pero si yo construyo una tabla de frecuencias, pues aunque sean miles de familias, enseguida veremos cuál es el número de hijos que se repite más en las familias y tal, ¿no? Por tanto, lo podremos ver de forma muchísimo más clara. Sí, por eso es una forma muy útil de hacer estadística descriptiva. Venga, si la variable de estudio es de tipo cuantitativa numérica o fuera discreta, esto también podría haber sido clase A, clase B y clase C, ¿sí? Si hubiéramos tenido una variable de tipo cualitativa, pues hubiéramos hecho lo mismo. ¿Cuántas veces se da? Pues no sé, alumnos que van a la clase A, alumnos que van a la clase B, alumnos de la clase C, ¿no? Por tanto, lo podríamos haber construido de la misma manera. Os he puesto solo un ejemplo discreto, cuantitativo discreto, pero si fuera variable categórica o cualitativa, habría sido exactamente lo mismo, contar cuántas veces se da cada valor, ¿sí? Lo que sí que es un poquito distinto es cuando tenemos una variable de tipo cuantitativa continua. Si tenemos una cuantitativa continua, entonces nos vamos a encontrar con un problema. Y es que si yo mido, por ejemplo, la altura del alumno que decíamos antes, ¿qué puede pasar aquí? Que no tengamos a 2 alumnos con la misma altura exactamente, que todos los alumnos tengan alturas diferentes. Entonces no tiene sentido agrupar los datos en una tabla de frecuencias. Por tanto, si tenemos una variable continua, no se puede hacer esto, porque los valores no se repiten, porque hay infinitos decimales. Por tanto, lo que vamos a tener que hacer es trabajar por intervalos. Por ejemplo, aquí tenemos las notas del examen. Va con decimales, no se repiten, por tanto lo que podemos hacer es agrupar los datos en intervalos. Decimos, vale, pues notas de 0 a 2, notas de 2 a 4, notas de 4 a 6, notas de 6 a 8 y notas de 8 a 10. Pues lo primero que sería es agrupar los valores en intervalos. Una vez hacemos esto, una vez hemos decidido con qué intervalos vamos a trabajar, pues podemos trabajar con la frecuencia absoluta, la absoluta acumulada, la relativa y la relativa acumulada, ¿sí? Venga, por tanto, a partir de aquí vamos contando. ¿Cuántas notas tenemos entre 0 y 2? De las notas aquí tenemos un 3,4, un 5,3, un 6,8. Entre 0 y 2 tendríamos, ¿no? En el ejemplo de abajo, sería 1,9. Solo sería un dato. Hay solo una nota que está entre 0 y 2. Entre 2 y 4, pues tendríamos el 3,4 y el 3,2, ¿no? Por tanto, habrían 2 datos. Entre 4 y 6, 1, 2 y 3 datos, ¿no? Aquí sí que tendríamos 3. Y luego esto eran 2, de 6 a 8 y 2 también de 8 a 10, ¿no? En total serían 10. Pues ya hemos hecho todas las frecuencias absolutas de las notas, ¿no? En este segundo ejemplo. Acumulado, pues lo primero igual, ¿no? 1, luego de 2 a 4 o menos, pues 1 más 2, 3, ¿no? Luego de 4 a 6 o menos, 3 más 3, 6, luego más 2, 8 y más 2, 10. Siempre acordaos que nos tiene que dar la última categoría, siempre tiene que ser el total, porque es lo último y todo lo anterior. Venga, si lo expresamos en frecuencias relativas, pues sería 1 dividido entre la n, que en este caso también es 10. ¿Sí? Por tanto, 1 entre 10 sería 0,1. Luego 2 entre 10 sería 0,2. 0,3, 0,2, 0,2. ¿Sí? Ya tenemos todas las frecuencias relativas. Ojo que yo aquí he puesto 2 ejemplos con 10 individuos, pero si esto hubiera sido 20, pues sería 1 entre 20, sería 0,05, O sea, no es que sea 0, lo que sea.
es que estamos dividiendo entre el total, ¿eh? Venga, y luego tenemos la frecuencia relativa acumulada. Pues la frecuencia relativa acumulada, el primer valor es el mismo y luego lo vamos sumando. 0,1 más 0,2, 0,3. 0,3 más 0,3, 0,6. 0,6 más 0,2, 0,8 y 1. Venga, pues ya lo tenemos aquí, ¿sí? Ya hemos construido toda nuestra tabla de frecuencias. Cuando trabajamos por intervalos podemos hacer lo mismo que cuando no trabajamos por intervalos, pero además vamos a tener 3 columnas más que podemos añadir, que es lo que tenéis en la parte de arriba, que dice amplitud del intervalo, la amplitud del intervalo, luego la marca de clase y la altura del intervalo. ¿Sí? Como tenéis aquí la amplitud del intervalo, lo tenéis encima de las tablitas, debajo de frecuencia relativa, ¿sí? Bueno, no pone para datos cuantitativos agrupados por intervalo, ¿no? Tenemos amplitud del intervalo, marca de clase y altura del intervalo. La amplitud del intervalo es la diferencia entre un extremo y el otro. Por ejemplo, aquí sería de 0 a 2, la diferencia es de 2 puntos. Este intervalo es de 2 de ancho. Aquí de 2 a 4 también sería de 2 puntos. De 4 a 6, otros 2. 2 y 2. Aquí todos los valores serían de 2. ¿Sí? A ver, lo estoy poniendo esto muy torcido abajo. Venga. Y luego la marca de clase. ¿Cómo haríamos la marca de clase? La marca de clase, como tenéis aquí, es sumar los dos extremos del intervalo, LI más LI menos 1, los sumo los dos extremos, entre 2. Es decir, 0 más 2 entre 2, es decir, el promedio, ¿no? El promedio de los dos extremos, es decir, el punto medio sería 1, ¿no? Aquí hacemos la media, nos daría 1. Luego de 2 a 4, pues sería 3, 5, 7 y 9, ¿no? Venga, eso serían las marcas de clase. Y luego, por último, tenemos la amplitud del intervalo. La amplitud del intervalo viene de dividir la frecuencia absoluta, n sub i, entre la amplitud. Es decir, nos dice cómo de concentrado está un intervalo. Sería, hay un caso y la amplitud del intervalo es de 2. 1 entre 2, 0,5. Tenéis la fórmula aquí en el dossier, ¿eh? Ni entre a sub i. Por tanto, 1 entre 2 sería 0,5. 2 entre 2 sería 1. Luego 3 entre 2 sería 1,5. Luego 1 y luego 1. Venga. Entonces, ejemplo del RStudio. Bueno, esa es la forma que podemos trabajar con los datos cuantitativos si los agrupamos por intervalos. Entonces, en cada tema os he puesto un ejemplo del RStudio para que estéis familiarizados con los pantallazos. En el examen no vais a tener que utilizar el programa, o al menos así ha sido en los últimos años, pero sí que tenéis que saber entender muy bien los pantallazos, porque os van a salir pantallazos del RStudio en el examen. Entonces, aquí os he puesto dos ejemplos. Uno es el ejemplo de si los datos son discretos y lo otro sería el ejemplo cuando los datos son por intervalo, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos la variable esta, ¿no? Pues tenemos valor 1. Tenemos la frecuencia absoluta, sale con una n, en la tabla de la izquierda, estoy del RStudio. Por tanto, tenemos, imaginaos que esto es, no sé, asignaturas matriculadas. Me lo invento, ¿sí? Entonces, asignaturas matriculadas que se hayan matriculado a 1, ¿cuántos alumnos hay? Pues la n es de 46, eso es la frecuencia absoluta. Luego el porcentaje es la proporción, ¿no? Es la frecuencia relativa, pero multiplicada por 100, sería un 24,5%. ¿Eso de dónde sale? De 46 dividido entre 188 nos da 0,24, que pasado a porcentaje sería un 24%. Luego, porcentaje válido. Eso es si tenemos valores perdidos, que no nos cuente los valores perdidos, ¿sí? Fijaros que pone NA después del 5. NA significa valores perdidos, es decir, valores que no están codificados, gente que no ha contestado a la pregunta, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo, esa gente que no ha contestado, lo quiero contar como una categoría o no quiero contarla, es como si no estuviera, ¿sí? Entonces, eso es lo que depende de si es el porcentaje o el porcentaje válido. Si yo lo cuento los no contestados o los valores perdidos, no los cuento como una categoría más, entonces habrán 6 categorías, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el no contestado. Entonces la proporción me va a quedar en función de esas 6 categorías. Pero si yo los valores perdidos los elimino, entonces sería el porcentaje de valores válidos.
¿sí? Entonces sería cuántos casos hay de la categoría del valor 1 respecto a las 5 que hay, porque no estoy contando los valores perdidos. ¿Sí? Lo lógico será siempre utilizar el porcentaje válido, ¿sí? Porque normalmente si tenemos valores perdidos, yo no los quiero contar como una categoría más, sino que lo lógico es sencillamente no contarlos, como si no lo tuviéramos, ¿no? Por tanto, porcentaje válido es lo que sería más adecuado. ¿Sí? Serían 28,6% de toda la muestra con valores válidos son personas que se han matriculado de una asignatura. El 22,4% son personas que se han matriculado de 2. Bueno, ese sería el porcentaje válido. Y luego está el porcentaje cum, que sería porcentaje acumulado. Sería aquello y todo lo anterior, como hemos hecho antes. Y luego el porcentaje válido acumulado. ¿Sí? De entrada, mejor utilizar el válido. ¿Sí? Por tanto, tenemos la n es la frecuencia absoluta, el porcentaje sería la frecuencia relativa, o mejor utilizamos el porcentaje válido, frecuencia relativa, aunque lo multiplicamos por 100, y luego el porcentaje válido acumulado sería la f mayúscula sub i, ¿sí? Que sería el porcentaje acumulado. Venga, y luego tenemos, cuando los datos están agrupados por intervalos, tendremos la tabla que tenemos a la derecha, ¿sí? Aquí nos dice valores, dice lower y upper, nos dice los intervalos. Aquí sería el primer intervalo va de 0,0 a 0,1. El segundo intervalo va de 0,1 a 0,2, de 0,3 a 0,4, ¿no? Primero nos dice lower es el extremo inferior del intervalo y upper es el extremo superior. Luego dice main, donde pone main se refiere a la marca de clase, al punto central del intervalo. Por ejemplo, aquí entre 0,0 y 0,1, pues main sería 0,05. ¿Sí? Entre 0,1 y 0,2 sería 0,15. Bueno, y luego frequency sería la frecuencia absoluta. ¿Cuántos casos hay entre 0,0 y 0,1? Ninguno. Frequency, 0. Por tanto, frequency se refiere a la frecuencia absoluta, ¿sí? Main es la marca de clase, frequency se refiere a la frecuencia absoluta, y luego porcentaje, el porcentaje se refiere a la frecuencia relativa, aunque multiplicada por 100, ¿no? ¿Sí? El porcentaje se refiere a esto. Venga, entonces, y luego tenemos los valores acumulados. Tenemos la frecuencia acumulada, ¿sí? Luego, donde pone CF sería esto, ¿sí? Esto sería el CF, ¿sí? Porque es la frecuencia absoluta acumulada. Y luego el porcentaje acumulado sería esto de CPF, ¿sí? El cumulative frecuencias... pues no sé ahora mismo a qué se refieren las siglas, pero se refiere al porcentaje acumulado de cada intervalo. Venga, por tanto, tened en cuenta esto: lower, el extremo inferior; upper, el extremo superior; main es la marca de clase, ¿sí? Luego frequency es la frecuencia absoluta; porcentaje sería la f sub i multiplicada por 100, y luego CF sería la frecuencia absoluta acumulada y CPF sería la frecuencia relativa acumulada o el porcentaje acumulado en este caso. Venga, pues eso es todo lo que podemos hacer en tablas de frecuencias. En el examen os pueden pedir que hagáis alguna pequeña tabla, os pueden dar un pantallazo y que lo tengáis que interpretar, ¿no? Como decíamos ahora. Vale, ya lo practicaremos esto con los modelos de exámenes. Venga, después tenemos los gráficos de la página 4. Venga, otra forma de hacer estadística descriptiva es coger los datos y presentarlos en forma de gráfico, que es una forma parecida a la de la tabla de frecuencias, pero de una forma más visual. Tenemos diferentes gráficos. Tenemos el gráfico de sectores. El gráfico de sectores es una forma de representar los datos como si fuera en un pastel. De forma que yo tengo pues alumnos que van a academia y que no van a academia. Pues aquí nos empieza aquí y dice, pues van a academia. Pues hay un 40%. Pues estos son los que sí van a academia y estos son los que no van a academia. Por ejemplo, venga, diagrama de sectores es esto: repartir como un pastel proporcionalmente en función de la frecuencia relativa. Y luego tenemos el diagrama de barras. El diagrama de barras se refiere a representar con barras las frecuencias absolutas. Por ejemplo, en la clase tengo hombres y mujeres. Pues aquí expreso la frecuencia absoluta, ¿no? Y tenemos pues 5, 10, 15, 20. Pues aquí tengo que hombres son 15 en la muestra, la frecuencia absoluta serían 15, y mujeres son 20, pues una barra hasta el 15 y una barra hasta el 20. Es sencillamente una forma de expresar la frecuencia absoluta.
Esto, el de sectores, es una forma de expresar la frecuencia relativa, la F sub i, ¿sí? Y esto es una forma de expresar más visualmente las frecuencias absolutas, la N sub i, ¿sí? Hay que tener en cuenta que el diagrama de sectores se debería utilizar únicamente en el caso de variables de tipo cualitativas nominales. Esto debería ser solo para nominales. Porque si esto tuviera un orden, el orden lo voy a perder. Cuando lo tengo en el pastel, yo no sé qué orden. No puedo ver si hay un crecimiento, si sube o si baja. Por tanto, el diagrama de sectores deberíamos utilizarlo únicamente para cualitativas nominales. Mientras que el diagrama de barras lo podríamos utilizar para más variables. Lo podríamos utilizar para una variable cualitativa nominal, como es este ejemplo. Pero también lo podríamos utilizar si tuviéramos una secuencia, ¿no? Por ejemplo, nivel bajo, medio y alto, ¿no? Si yo tengo esto, pues entonces a lo mejor puedo ver que hay una cierta tendencia en las barras, ¿no? Por tanto, si la variable es cualitativa con orden, ¿sí? Entonces me interesará tenerlo con barras. Esto, si lo representara aquí, no podríamos apreciar bien el crecimiento de crecimiento. Por tanto, en el diagrama de barras se puede utilizar para una cualitativa nominal, para una ordinal y también para una variable de tipo discreta. Esto podría haber sido el número de hijos por familia, 0, 1, 2. Si tengo una variable discreta con pocos valores, también se puede utilizar el diagrama de barras. ¿Sí? Venga, pues esos son los dos gráficos más sencillos, el diagrama de sectores, el diagrama de barras. El primero especial para nominales y el segundo para nominales ordinales o discretas. Venga, y luego tenemos dos gráficos más que son especiales para cuantitativas, que son el boxplot y el histograma. Los dos gráficos anteriores se podían utilizar para cualitativas, estos dos gráficos no, estos dos gráficos tienen que ser para variables cuantitativas. Primero, ¿en qué consiste el boxplot? El boxplot o el diagrama de la caja, imaginaos que tenemos aquí un examen, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tenemos aquí un examen. Pues el diagrama de la caja nos representa básicamente 5 indicadores. 5 indicadores que algunos de ellos todavía no hemos visto, así que lo veremos con más profundidad más adelante. Pero son 5 indicadores. Nos indica, primero, cuál es el mínimo de la distribución. Aquí, por ejemplo, tenemos que el mínimo sería 1, ¿no? ¿Sí? El mínimo de la distribución. Luego, después tenemos el cuartil 1, que sería este valor 4, ¿sí? La segunda marca horizontal que tenemos es el cuartil 1. El cuartil 1 se refiere a el valor que nos divide, los cuartiles son los valores que nos dividen en 4 partes iguales. Entonces, bueno, os lo explico ahora todo junto mejor. Las 3 siguientes barras horizontales que vamos a tener se refieren a los 3 cuartiles, cuartil 1, cuartil 2 y cuartil 3. Y por último tenemos el máximo, aquí tendríamos un máximo de 10. ¿Sí? Por tanto tendríamos el máximo, el mínimo y los 3 cuartiles. Tenemos esas 5 marcas horizontales. ¿Eso qué nos indica? Pues nos está indicando los diferentes bloques del 25% que nosotros tendríamos. Entre los cuartiles siempre hay un 25%, luego lo veremos. Por tanto, yo veo este gráfico y ¿qué me está indicando? Pues que hay un 25% de la clase entre 1 y 4, con una nota entre 1 y 4, un 25% tiene una nota entre 4 y 5, un 25% de la clase tiene entre 5 y 7 y un 25% de la clase tiene entre 7 y 10. Pues ya vemos más o menos cómo se han repartido todas las notas. Luego aquí se le hacen unas líneas verticales, pero que las líneas verticales no sirven de nada, es una cosa decorativa, ¿sí? Pero lo importante son las 5 marcas horizontales. Nos indican básicamente esto, mínimo, máximo y los 3 cuartiles de la distribución, que lo veremos después, para ver cómo se reparten los 4 bloques del 25%. Luego lo veremos con los cuartiles y los percentiles. Venga, eso es una forma de trabajar con variables cuantitativas. Esto sería tanto para discretas como para continuas. Nos serviría para cualquier tipo de variables cuantitativas. Y luego tendríamos el histograma. El histograma es otra forma de representar los datos si trabajamos por intervalos. Por ejemplo, aquí tenemos notas del examen final. Bueno, aquí tenemos unas notas. Vamos a coger el ejemplo que hemos hecho nosotros antes, de 0 a 2, de 2 a 4, de 4 a 6, de 6 a 8 y de 8 a 10. Pues a partir de aquí, yo cuando tengo los datos agrupados por intervalos, vamos haciendo barras, como un diagrama de barras,
pero entre los valores de los intervalos. Es decir, entre 0 y 2, hemos dicho en el ejemplo de antes, de la página anterior, había una persona. Entre 2 y 4 habían 2 personas. Luego entre 4 y 6 habían 3 personas. Luego entre 6 y 8 habían 2 y otros 2. ¿Sí? Nos quedaría pues una cosa así. ¿Sí? Ese sería este valor del histograma. Entonces, a partir de aquí, con un histograma, pues yo veo enseguida cómo se han repartido las notas, veo que la mayoría de gente tiene entre 4 y 6, ¿no? Luego han quedado bastante repartidas. El intervalo que menos ha dado ha sido el de 0 y 2. Bueno, tendríamos todos los datos así, ¿no? Aquí tenemos este examen, pues lo que más ha dado ha sido notas entre 4 y 5 en el examen del pantallazo. Bueno, entonces el histograma nos sirve para esto. No confundamos el histograma con el diagrama de barras. En el diagrama de barras teníamos que cada barra era una cosa distinta. ¿Sí? Aquí no, aquí cada barra va de un valor a otro. El histograma siempre tendremos que las barras estarán pegadas, porque no hay ningún salto entre valores, sencillamente lo estoy agrupando yo por intervalos. En el histograma siempre las barras están juntas, en el diagrama de barras siempre las barras estarán separadas. Barras juntas, barras separadas. Datos por intervalos, datos individuales, ya sean números o sean categorías. Por tanto, el histograma nos servirá para variables discretas o continuas. Discretas si tenemos muchos números y nos hemos visto obligados a trabajar por intervalos, porque si una variable es discreta puedo trabajar con los números de forma individual o puedo trabajar, si yo, que si habláramos de los años cumplidos de edad, pues habría un montón de edades distintas, pues hacer una barra para cada edad sería una locura. Pues en lugar de eso puedo hacer edades entre 18 y 20, entre 20 y 23, entre 23 y 25. ¿Sí? Lo podríamos hacer por intervalos. Por tanto, un histograma, o cuando lo utilizamos cuando trabajamos por intervalos, que puede ser que sea una variable discreta pero con muchos números y que es más útil agrupar por intervalos, o una variable cuantitativa continua que sí o sí tenemos que trabajar siempre con los intervalos. Venga, pues esos son los 4 gráficos que se pueden utilizar para describir unos datos. Los 2 primeros se suelen utilizar más en variables cualitativas, aunque el de barra se puede utilizar con una numérica discreta, con pocos números. Y con variables numéricas, sobre todo, se utiliza pues, el boxplot y el histograma. Esto, más adelante volveremos al boxplot, cuando hayamos hecho ya bien todo esto, de los cuartiles, y lo practicaremos también con exámenes, que os lo suelen preguntar bastante, porque el histograma tampoco tiene mucha historia. Venga, luego tenemos las medidas de posición. Las medidas de posición nos sirven para posicionar los datos, ¿sí? Son indicadores que podemos sacar para resumir las posiciones de los datos. Entonces, lo primero que podemos sacar son 2 medidas que nos sirven un poco para localizar la posición central, el centro de los datos, ¿sí? Tenemos la media aritmética y la mediana. La media aritmética es sencillamente, es la típica media, ¿no? El promedio viene a hacer la suma de todos los valores y dividirlo entre el total de valores, sumatorio de todos los valores entre el total de valores. Por ejemplo, si este semestre nos hemos matriculado de 5 asignaturas y hemos sacado un 9, un 4, un 7, un 6 y un 9, pues ¿cuál sería nuestra nota media? Lo sumamos todo y lo dividimos, si todo nos cuenta lo mismo, ¿sí? Si todos los exámenes tienen los mismos créditos, ¿no? Si valen lo mismo, pues lo haríamos así. Por tanto, hacemos el cálculo, vamos a hacerlo para hacer el ejemplo, y nos quedaría pues 9 más 4 más 7 más 6 y más 9. Entre 5 sería un 7, pues la nota media sería un 7. La media aritmética, de entrada, es la medida de elección para localizar el centro. Si nos piden dónde está el centro de los datos, eso nos lo indica siempre la media aritmética. Pero la media aritmética tiene un problema principal, que es que le afectan mucho los valores extremos. Si tengo un valor extremo, la media aritmética nos queda totalmente distorsionada. ¿Qué pasaría si aquí tuviéramos, en lugar del 9, tuviéramos un 0? Pues que la nota media nos tiraría muchísimo para abajo. Por un solo valor, la media quedaría totalmente arrastrada, ¿no? O imaginaros que el último número aquí resulta que lo hemos pasado mal los datos y hemos puesto 99. ¿Qué pasaría con la nota media? Que se dispararía, sería 20 y pico la media que tendríamos con estos datos, ¿no? Por tanto, fijaros que por un solo número la media puede quedar muy distorsionada. Si hay un error en un número, nos puede quedar muy distorsionada. Ese es el principal problema de la media aritmética. Además de esta fórmula, si tenemos los datos individualmente, también podemos hacer la media aritmética con una tabla de frecuencias.
sería hacer el sumatorio de cada valor, pero multiplicado por su frecuencia absoluta entre n, ¿no? Por ejemplo, si tenemos los datos de antes, teníamos familias con 0 hijos, pero no hay una. ¿Cuántas habían de familias con 0 hijos? Habían 2, ¿no? En el ejemplo discreto de la página 3, serían familias con 0 hijos, multiplicado por 2, que es su frecuencia absoluta. Familias con un hijo, habían 5. Y luego más familias con 2 hijos, que habían 3. Por tanto, si los datos los tengo metidos en una tabla de frecuencias, hay que ir haciendo esto. Hay que ir cogiendo cada valor, pero multiplicado por su frecuencia absoluta, y luego dividido entre el total de valores, que habían 10, ¿no? Habían 10 familias en el ejemplo aquel que hicimos. ¿Sí? Por tanto, nos quedaría, pues en este caso, sería 5 más 6 entre 10, sería 11 entre 10, bueno, sería el 1,1, ¿no? Eso quiere decir que el número de hijos por familia de media en la muestra de antes era de 1,1 hijos. Eso es una forma de hacerlo. Y luego hay una última forma, que sería hacer sencillamente el sumatorio porque ¿esto qué es? Frecuencia absoluta entre el total. Es la frecuencia relativa, ¿no? Por tanto, es lo mismo hacer eso que hacer esto. Es lo mismo. ¿Sí? Entonces, ¿qué haríamos? Familias con 0 hijos que se han dado el 20% de las veces, 0,2. Más familias con un hijo que se han dado el 50%, 0,5. Más familias con 2 hijos que se han dado el 30%. Pues todo esto nos dará lo mismo, 1,1. Por tanto, lo podemos hacer de varias maneras. Una forma es sumando todos los números y dividiendo en total, si los tenemos los datos sueltos. Si los tenemos, en el ejemplo de antes, habría sido pues coger los datos individualmente, ¿no? Sería la primera familia que tenía 2 hijos, la segunda que tenía un hijo, la siguiente que tenía un hijo, la siguiente que tenía 0. Hacer todo esto y luego dividir entre 10 y nos daría 1,1. Esa es una forma de hacerlo, ¿no? Con los datos individuales, sin tablas. Si los datos los tengo en tablas, se puede hacer así o se puede hacer así. Y si tuviéramos los datos por intervalos, si los datos están por intervalos, es lo mismo. Lo único que en lugar de coger el valor, no habría un valor porque es un intervalo, se coge la marca de clase. ¿Sí? Por ejemplo, si quisiéramos hacer la media de la nota del examen, ¿qué deberíamos hacer? Pues sería, vamos a decir, sumatorio de la marca de clase multiplicado por NI entre N. Es decir, la marca de clase del primer intervalo es 1. ¿Sí? Yo no puedo coger el valor X porque va de 0 a 2. Por tanto, marca de clase 1 multiplicado por su frecuencia absoluta, que era 1. Luego más la marca de clase del segundo intervalo, que es de 3, multiplicado por la frecuencia absoluta, que era de 2, ¿no? Estoy en el segundo ejemplo de la página 3. Más, ¿no? Iríamos haciendo esto y luego total entre 10. Por tanto, sencillamente, esto va a pasar en todas las fórmulas. Si los datos los tengo sueltos, habrá una fórmula. Si los datos los tengo agrupados en una tabla de frecuencias, hay que multiplicar por la frecuencia absoluta de cada valor. Y si los datos los tenemos, bueno, y esto se puede hacer así o así. Y si los datos los tenemos agrupados por intervalos, en lugar de la XY hay que ponerle C sub i, es decir, hay que trabajar con las marcas de clase. Con intervalos siempre se trabaja con las marcas de clases. Bueno, pues esto es todo lo que se puede hacer de la media aritmética. Bien, y luego tenemos otra alternativa para localizar el centro, que sería la mediana. La mediana de distribución consiste en coger todos los números, ordenarlos y coger el número que estaría justo en el medio. Por ejemplo, si yo tengo unos datos que son 1, 3, 9, 4 y 7, pues ¿cuál sería? Vamos a poner más números. 6, 10. Vale, imaginaos que tenemos estos números. Pues ¿cuál sería la mediana de estos números? Pues lo primero que tendríamos que hacer es ordenar los números. Tengo 1, 3, 4, 6, 7, 9 y 10. Pues la mediana de esta serie sería el valor que estaría justo en el medio. En este caso, esta sería la mediana de esta serie, ¿sí? El valor que estaría justo en el medio. El 6 sería la mediana. El valor que nos deja el 50% por debajo y el 50% por encima. Para encontrar a la mediana, una forma es hacerlo así. Ordeno los valores y a veces se ve a ojo y ya está, y tenemos el valor y punto. ¿Sí? Pero si no fuera tan fácil, se puede calcular. Si yo tuviera 300 números, esto no lo podemos hacer. Entonces lo que podemos hacer es calcular la posición de la mediana.
La posición de la mediana es igual siempre a n más 1 dividido entre 2. Donde aquí en total tenemos 7 números, ¿no? Por tanto sería 7 más 1 entre 2, es decir, 8 entre 2, 4. Por tanto, la mediana de esta serie estará en la posición 4. Ojo que esto no es la mediana, es la posición. Sería el primer número, el segundo, el tercero, vale, el cuarto es el 6. El 6 sería la mediana de esta distribución, ¿sí? Por tanto, si queremos localizar la mediana y tenemos muchos números, pues tenemos esta formulita para localizar la posición de la mediana. Sí, esto que tenemos aquí de n más 1 entre 2. Venga, si los números que tenemos son impares, como es este caso, pues habrá un número exacto que será la mediana. Pero si hubiéramos tenido números pares, imaginaos que hubiéramos tenido otro 10, ¿qué habría pasado entonces? Que la mediana no sería el 6. ¿Cuál sería la mediana? Pues estaría entre el 6 y el 7. Pues en este caso la mediana habría sido de 6,5. ¿Sí? Si nosotros tenemos números pares, lo que se hace es el promedio, la media aritmética, de los dos valores centrales. Se hace el promedio de los dos valores centrales. Venga, por tanto, esa sería la forma de calcular la mediana. La mediana nos sirve para localizar el centro, pero tiene una ventaja principal respecto a la media aritmética. Vamos a ver el ejemplo de antes. Tiene una ventaja principal respecto a la media aritmética. Vamos a poner aquí 9 mejor. Imaginaros que tenemos estos datos, ¿sí? Y resulta que aquí la mediana sería el 6, ¿no? El valor central. Pero ¿qué pasaría si tuviéramos que en lugar del 9, como decíamos antes, nos hemos equivocado, hemos puesto 99? ¿Qué pasaría en este caso? Pues que la mediana de la distribución se vería afectada. No, fijaros que nos es indiferente tener 9 o tener 99. La mediana seguiría siendo la misma. Por tanto, la principal ventaja que tiene la mediana respecto a la media es que no le afectan los extremos. ¿Esto le habría afectado a la media aritmética, a la mitjana aritmética? Sí, la media aritmética habría quedado totalmente distorsionada. En cambio, la mediana no ha cambiado, sigue siendo exactamente el mismo número, ¿sí? Por tanto, la mediana, la principal ventaja que tiene es que no le afectan los extremos, ¿sí? Bien, entonces, por tanto, mediana es el valor que nos divide en dos partes iguales, que nos divide en dos partes del 50%, ¿no? Nos indica el centro de la distribución y se obtiene ordenando los números y cogiendo el que esté en el medio. Y había una formulita para poder calcularlo. Además de la mediana, yo podría querer... la mediana nos sirve como indicador de posición, porque si yo tengo un valor, por ejemplo, en el examen, yo he sacado un 8, ¿qué puedo decir de mi nota? Si he sacado un 8, puedo decir que estoy en el 50% mejor de la clase. Estoy por encima de la mediana. Si he sacado un 5, ¿qué puedo decir? Pues que estoy en el 50% peor de la clase, ¿sí? Por tanto, la mediana nos sirve para posicionarnos, pero solo en esas dos mitades. Si yo quisiera posicionarme de una forma más precisa, puedo trabajar con los cuartiles de la distribución. Si yo divido la distribución en 4 partes iguales, tendríamos los 3 cuartiles que hemos visto antes con el diagrama de la caja. Los cuartiles son aquellos 3 números, ojo que solo hay 3 cuartiles, no 4, son aquellos 3 números que nos dividen en 4 partes del 25%. Por tanto, si en este caso los cuartiles han sido un 1, un 3, han sido un 3, un 6 y un 9, ¿no? Pues ¿eso qué quiere decir? Pues que en este examen el 25% de la clase tiene menos un 3, el 25% entre un 3 y un 6, el 25% entre un 3 y un 9 y un 25% pues más de un 9. ¿Que yo en ese examen he sacado un 9,5? Pues me puedo posicionar, 9,5 está aquí. Puedo decir que mi nota pertenece al 25% mejor de la clase. ¿Que he sacado un 2? Pues un 2 estaría aquí. Quiere decir que mi nota está dentro del 25% peor de la clase. ¿Que he sacado un 5? Pues estoy entre la mitad peor y el 25% peor. Estoy en este bloque de aquí, ¿sí? Venga, pues esa es la utilidad de los cuartiles. Además de permitirnos colocar un dato respecto al grupo, nos sirven para describir los datos, porque imaginaros que os digo que el examen de estadística 1 del año pasado fue este. Tuvo estos 3 cuartiles. ¿Qué pensaríais con estos 3 cuartiles? ¿Cómo fue el examen del año pasado? Fue muy mal, ¿no? Si miramos estos 3 cuartiles, el examen del año pasado fue muy mal. Tendríamos... aquí tenemos el 3,
aquí tenemos el 4, aquí tenemos el 5. Eso me está diciendo que el examen del año pasado fue una masacre. Tenemos que el 25% de la clase tuvo menos de un 3, la mitad de la clase tuvo menos de un 4 y la mitad de la clase tuvo menos, y el 75% de la clase tuvo menos de un 5. Solo hubo un 25% de aprobados. Fijaros que solo con estos tres números, solo con estos tres, yo puedo entender bastante bien cómo fueron las notas de todos los alumnos del año pasado. ¿Sí? Podemos entender bastante bien las notas de cientos de alumnos que hicieron el examen. ¿Sí? Por tanto, tiene muy buena capacidad descriptiva los cuartiles. Por eso los ponemos en el diagrama del boxplot, porque nos sirven mucho para entender los datos que tenemos. Venga, y luego, si yo en lugar de dividir en 4 partes iguales, dividiéramos en 100 partes iguales, pues tendríamos los percentiles. Tendríamos el percentil 1, el percentil 2, el percentil 3, ¿no? Hasta el percentil 99. ¿Sí? Hasta el percentil 99. Por tanto, los percentiles nos dividen en 100 partes iguales. Si nos dicen que nuestra nota corresponde a un percentil 40, ¿qué quiere decir? Pues que dejamos el 40% de la clase por debajo y el 60% de la clase nos quedaría por encima. Que tenemos una nota que corresponde a un percentil 95, quiere decir que dejaríamos el 95% por debajo y un 5% por encima. Venga, por tanto, esas son las principales ventajas de los percentiles, que nos permiten ser muy precisos y colocar un dato y darnos el porcentaje que nos queda por debajo y el porcentaje que nos queda por encima. Venga, pues eso serían los percentiles, los 99 cortes que nos dividen en 100 partes iguales y que dejan un 1% entre cada percentil. Hay que tener en cuenta que los percentiles corresponden a los otros valores que hemos estado viendo. El cuartil 1 corresponde al percentil 25, el cuartil 2 corresponde al percentil 50 y el cuartil 3 corresponde al percentil 75. Por tanto, tendríamos que estos tres percentiles corresponden a los tres cuartiles. La mediana siempre será la misma que el cuartil 2, la misma que el percentil 50. Siempre será exactamente el mismo número. Venga, pues esto respecto a los cuartiles y los percentiles, lo que tenéis que tener claro, cómo interpretar los cuartiles, los percentiles. Entonces, aquí tenemos un ejemplo del RStudio. Imaginaros que os dan este pantallazo con el resultado del RStudio. ¿Qué nos dice esto? Mínimo 1. ¿Qué quiere decir esto? Esto es la nota del examen, pues la nota más baja ha sido de 1. First Q quiere decir el primer cuartil. El primer cuartil ha sido un 6. Eso quiere decir que el 25% de la clase tiene menos de un 6. Luego, median, la mediana ha sido de un 7. ¿Sí? Aquí me están diciendo que el mínimo ha sido de un 1, que el cuartil 1, es decir, el percentil 25 ha sido un 6, que la mediana ha sido un 7, que la media aritmética ha sido un 7,3, la media aritmética ha sido un 7,3, esto está fuera de los indicados, luego el tercer cuartil ha sido un 9 y el máximo ha sido un 10. Bien, pues ya con este pantallazo entendemos más o menos cómo ha ido el examen, ¿no? Veo que la nota más baja ha sido un 1, la más alta ha sido un 10, el 25% de la clase tiene entre un 1 y un 6, por tanto hay menos de un 25% de suspendidos, ¿no? El 25% tiene entre un 6 y un 7, el 25% entre un 7 y un 9, y el 25% ha sacado un excelente o más, ¿no? Tendríamos un excelente o matrícula, tendríamos un 25% entre 9 y 10. Y luego además la nota media de la clase, que ya no es la posición, sino que es la suma de los valores entre el total, el cálculo de la media, sería de 7,3. Pues ya entendemos más o menos cómo ha sido toda la distribución de las notas, que pueden ser, ya os digo, cientos de notas. Esa es la utilidad de la estadística descriptiva, que podríamos tener muchísimos datos, pero nos va a servir para poder entender todos esos datos, para que sean más comprensibles, ¿sí? A mí me da los cuartiles, decíamos, pues más o menos entendemos cómo se han repartido las notas, ¿no? Si calculo la media, si hago un gráfico, si hago una tabla de frecuencias, todo eso me ayuda a entender todos esos valores que por sí mismos no me van a decir nada. Venga, pues lo dejaremos aquí por esta primera clase, de esta primera parte del tema de análisis de datos. Y nada, lo seguiremos en el siguiente vídeo, que seguiremos con la segunda mitad de análisis de datos. Muy bien, pues hasta la próxima clase.